¿Alguna vez has fingido dormir para no encarar una verdad? Yo lo hice. Me llamo Lucía y voy a confesar algo que arruinó mi amistad, y no puedo culpar a nadie más que a la noche que decidí quedarme en casa de Sara. La pregunta es, ¿se puede traicionar a una amiga por una verdad que tú nunca debiste escuchar? Yo, esa noche, me hice una promesa, guardar el secreto, pero el secreto era tan intenso, tan increíble, que se convirtió en una traición solo por saberlo. Lo que presencié esa madrugada en la oscuridad del cuarto de invitados me hizo cuestionarme si mi amiga era realmente quien yo pensaba. Sara y yo éramos inseparables desde la ESO. Compartíamos todo, planes de estudios, ropa, los dramas con los chicos. Y claro, las típicas quedadas de fin de semana. Esa noche era una de esas. Su piso era coqueto y tenía una habitación de invitados justo al lado de la suya. Yo llegué tarde, agotada después de la mudanza de mi hermana, y en cuanto me arrojé a la cama, me quedé dormida profundamente. Dejé mi móvil silenciado, la puerta ligeramente entreabierta por el calor y la respiración pesada de la fatiga. Había un silencio denso y familiar en el piso. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando un sonido, no fuerte, pero sí muy discordante, me despertó. Al principio pensé que era un coche en la calle, o quizás Sara y su novio, David, volviendo de alguna cena, aunque sabía que estaban en el piso. Me quedé inmóvil, semidormida, tratando de volver a conciliar el sueño. Pero entonces, el sonido se repitió. No era un ruido de muebles. Era una voz. Me senté despacio en la oscuridad, con el corazón latiéndome en la garganta. No era David. Era una voz masculina, grave, desconocida, que susurraba, pero con una cadencia demasiado cercana. La habitación de Sara estaba pared con pared, y la voz se colaba por el hueco de la puerta. Me acerqué a la pared, pegando la oreja al frío yeso, y entonces escuché la voz de Sara. No era la voz dulce y burlona que yo conocía. Era una voz tensa, casi jadeante, con un tono que no reconocí. Estaba rogando. Mi primer pensamiento fue, Dios mío, han entrado a robar. El pánico me hizo echar mano al móvil. Pero antes de desbloquearlo, escuché una frase que me paralizó por completo, que me obligó a soltar el móvil y a meterme bajo las sábanas, fingiendo la respiración más profunda que pude simular. El hombre desconocido, con esa voz profunda y autoritaria, dijo algo que no puedo repetir, pero que no dejaba lugar a dudas. Sara no estaba en peligro, Sara estaba en un juego. Un juego muy, muy íntimo. En ese momento, la realidad me golpeó como un cubo de hielo. Mi mejor amiga, mi confidente, la que me había consolado 2 semanas antes diciéndome lo maravilloso que era David, estaba teniendo a otro hombre en su habitación. Y David estaba fuera de la ciudad por trabajo. Yo lo sabía. Wasera también sabía que yo lo sabía. Intenté convencerme de que era una película, una videollamada, cualquier cosa que no fuera la verdad que mi oído ya había procesado. Pero los detalles, los suspiros, las pausas, la forma en que la voz de ese hombre se rompía de satisfacción y la voz de Sara, de entrega. No era una conversación. Era una escena. Me quedé allí, congelada, luchando por no respirar fuerte, sintiendo el calor subiendo por mi cuello. Escuché la puerta de la habitación cerrarse con un clic suave, pero luego volvió a abrirse y escuché unos pasos rápidos y descalzos. Me tensé. ¿Iba a salir? ¿Me iba a descubrir? Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. No vi nada, pero podía sentir la silueta de alguien esperando, respirando. Un instante después, Sara regresó a su habitación. No se había asomado. Solo se había asegurado de que mi puerta estaba quieta y yo, supuestamente, dormida. Ese fue el giro inesperado, la traición que no venía de ella, sino de mí. En lugar de levantarme, enfrentarla y preguntarle qué demonios estaba pasando, decidí quedarme en la oscuridad y convertirme en una espía involuntaria. Mi amistad se rompió en ese segundo, no por lo que ella hacía, sino por mi elección de convertirme en la única testigo de su gran secreto. La culpa era sofocante, pero la curiosidad era una droga más fuerte.
y luego volvió a empezar. Pero esta vez, las palabras de Sara eran diferentes. Más confiadas, menos suplicantes. Esta vez, era ella la que parecía estar tomando el control de la situación. Me di cuenta de que este no era un desliz de una noche. Este era el patrón. Los minutos se arrastraban como horas. Cada sonido, cada suspiro, era una punzada en el pecho que me recordaba que yo estaba a solo una pared de distancia, escuchando cómo mi amiga desmantelaba, pieza a pieza, la vida que compartía con David. Yo, la que había ayudado a David a elegir su regalo de cumpleaños el mes anterior, ahora era testigo de su inminente dolor. La conversación, si se le puede llamar así, se había convertido en un juego de roles. El hombre, cuya voz resonaba con una confianza que casi parecía familiar, la guiaba. Y Sara, de una forma que nunca le había visto, le seguía. Me di cuenta de algo terrible, lo estaban disfrutando de una manera que con David, supongo, ya no existía. Las palabras que susurraban, los nombres que mencionaban en clave, la forma en que el deseo se volvía audible, era una intimidad tan cruda, tan expuesta, que sentí que yo misma estaba cometiendo un pecado solo por respirar. Recuerdo la sensación de las sábanas empapadas bajo mi espalda por el sudor frío. Intentaba respirar de forma regular, como si durmiera. Si ella descubría que yo sabía, la amistad se habría terminado instantáneamente. Y yo no quería perderla. Pero, ¿cómo podría volver a mirarla a los ojos? ¿Cómo podría preguntarle por David sin que la culpa me quemara la lengua? La verdad era una daga entre nosotras. El ruido se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto, tan tenso que casi pude escuchar mi propia sangre. Me preparé para volver a fingir el sueño profundo. Entonces, justo cuando el silencio era casi insoportable, ella habló. Sara. Su voz era ahora muy suave, un murmullo apenas perceptible, pero por el absoluto silencio, la escuché perfectamente. Le dijo a él, tienes que irte ya. Mañana tengo que ver a Lucía. No quiero que sospeche nada. Me quedé helada. Estaba hablando de mí, en mi presencia, mientras yo fingía dormir. Su mentira me golpeó más fuerte que toda su infidelidad. Yo no era una amiga, era una coartada, un elemento más en su complejo teatro. Pero la revelación más dolorosa llegó justo después. El hombre le respondió, y esta vez, su voz fue un poco más alta. Se rió con una risa profunda y familiar. Y al escucharla, me di cuenta de quién era. No era un desconocido. No era un extraño. Era Víctor. Víctor, el compañero de trabajo de David. El que David consideraba un hermano. El que había estado en la fiesta de compromiso de Sara y David. El que me había sonreído de forma tan amable en Nochevieja. Mi mente se paralizó. La traición era doble. Mi amiga le ponía los cuernos a David con su mejor amigo y yo, su mejor amiga, lo había presenciado todo. Sentí una náusea profunda. La historia de Sara no era una confesión erótica, era una traición perfecta y yo era el único cabo suelto. Ahora que sé que no es un desconocido, sino el amigo de David, el dilema es peor. ¿Debo enfrentarme a Sara y exponer la mentira que la conecta con David y Víctor, incluso si eso significa destruir su vida y nuestra amistad para siempre? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿por qué opción votarías? A. Hablar con Sara o B. Decirle la verdad a David. Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para saber cómo reaccioné cuando la vi a la mañana siguiente.